¿Me escuchan? Sí, Sí, doctor. Ok. ¿Ven la pantalla? Sí, doctor, se puede visualizar. Ok, muy bien. Entonces vamos a hablar hoy día de patología no rectal. Básicamente la benigna, ¿no? La maligna ya la vimos el miércoles. El ano, pues, está en esta zona, tiene la peculiaridad, pues, de tener dos epitelios, ¿no? Este aquí es dérmico y aquí tienen mucosa, ¿no? Entonces, estas criptas anales, ¿no? Que son glándulas anales que desembocan ahí, van a marcar la diferencia. Esta se llama una línea dentada, ¿no? Que va a diferenciar en lo que es la parte terminal de recto inferior y lo que es el ano, ¿no? Aquí nuevamente las glándulas, ¿no? Y la parte muscular que va a conformar el piso pélvico, ¿no? De esta zona. El recto y el ano tienen diferencias respecto a su irrigación, ¿no? La arteria mesentérica inferior, es esta de aquí, va a irrigar esta zona de la zona recto anal, ¿no? La hemorroidal media y la inferior, en cambio, son irrigadas directamente por la arteria ilíaca interna, ¿no? De la misma manera es la circulación venosa. Entonces, ¿qué es la hemorroides, no? No es otra cosa que una dilatación vascular, producto, pues, como dice aquí, son cojinetes, ¿no? Que se ven, protruyen la mucosa y están constituidos por tejidos que en ese plexo se dilatan por varios motivos, ¿no? Estreñimiento, incremento de la presión en esa zona, el incremento del flujo vascular, ¿no? Todo esto puede llevar a trastornos vasculares, ¿no? La ubicación normal, ¿no? de estas hemorroides son en un sentido horario, ¿no? A las 3, 7 y 11, ¿no? Según se muestra acá. Esta es una hemorroides inflamada, ¿no? Y está debajo de la línea dentada, entonces es una hemorroides externa, ¿no? La ubicación generalmente es a las 3, ¿no? En ese sentido horario, a las 3, a las 7 y a las 11. Tienen esas hemorroides con una dilatación moderada, ¿no? Que obviamente es mucho más intensa, puede obstruirse el vaso, trombosarse y causar pues, un dolor intenso, ¿no? Aquí tenemos una hemorroides, ¿no? Un paquete hemorroidal. Muchas veces el tratamiento médico es más que suficiente, ¿no? Higiénico-dietético también respecto a la alimentación y el flujo evacuatorio. Las principales causas de que estas hemorroides se vuelvan patentes y necesiten tratamiento es el esfuerzo excesivo, ¿no? Y una hemorragia, pues, que va a desembocar. Si no solo logra hemorragia, hace una trombosis, ¿no? Y un dolor intenso en esa zona. Externas y los grados que vamos a ver también, ¿no? Las externas están en el tercio inferior del ano, ¿no? Distal a la línea dentada, como les mencionaba, están tejido dérmico epitelial. Pueden ser desde un apéndice cutáneo plicoma, que básicamente es la zona de piel que se ha dilatado, pero no tiene en ese momento pues la presencia del vaso ingurgitado, ¿no? Hemorroidal. Esto, por ejemplo, es un plicoma. Aquí ha habido un hemorroide, ahora ven que es solamente un pliegue dérmico, ¿no? Y que no tiene pues contenido. En cambio, esta es una hemorroides trombosada, ¿no? Aquí hay un vaso sanguíneo, se ha hecho un trombo venoso, ¿no? Y esto pues causa un dolor intenso, ¿no? Hay edema de la mucosa y dilatación. Aquí también hay una trombosis, ¿no? Una hemorroides trombosada, mucho más grande, y aquí hay una pequeñita también, ¿no? Entonces se ve pues que hay un coágulo ahí, ¿no? El tratamiento es una trombectomía. ¿Qué es este? Básicamente es una
como se muestra ahí, y luego pues se extrae el coágulo con pinzas instrumentadas o también con presión, ¿no? Con una especie de pellizco se saca el coágulo, sangra, ¿no? Pero finalmente es un tratamiento de emergencia, ¿no? Eso no está tratando toda la hemorroide, porque la hemorroide todo es, no es una hemorroidectomía, es una pectomía. Abres el paquete hemorroidal y extraes el coágulo. Luisa, dime. Dice. Y la dile al doctor Yepes, por favor, que lo haga. La paciente de la vesícula que vimos, con algunos de ustedes, está un poco mal, así que le hemos llevado a la unidad de shock trauma y estábamos subiendo con el apéndice de la señora, ¿no? Bueno, sigamos entonces. La evolución, pues, es muchas veces favorable. Esta tumefacción debe ir disminuyendo, ¿no? El tratamiento es higiénico dietético, pero en algunos casos, pues, cuando hay trombosis, sí tenemos que hacer la solución quirúrgica, ¿no? De evacuar el trombo. Tratamiento médico, ¿no? Antiinflamatorios locales, baños de asiento, todo esto ayuda mucho, ¿no? Ahí está. Y el tratamiento quirúrgico, cuando hay un trombo doloroso, la primera etapa que es la trombectomía, y luego pues tendría que hacerse ya una hemorroidectomía, ¿no? Como vamos a ver ahora. La hemorroides interna está cerca de la línea dentada, pero sobre la misma, ¿no? Tiene recubrimiento también de la zona anorrectal. Generalmente prolapsa en el momento de la defluidez interna, entonces no la van a encontrar en una inspección, a menos que pues, el grado sea mucho mayor, ¿no? Los grados de las hemorroides son grado 1, ¿no? Cuando se abultan en el conducto anal, ahí pueden prolapsarse, están más allá de la línea dentada, ¿no? El grado 2, cuando se prolapsan a través del ano y se reducen de manera espontánea. Esta es la forma más frecuente de hemorroides, ¿no? El tratamiento, pues, muchas veces es solamente higiénico-dietético, ¿no? El grado 3 y deben reducirse de manera manual, ¿no? Ya es una etapa mayor. Muchas veces estas hemorroides grado 3 son las que se y doloroso, ¿no? Hemorroides 4 hay prolapso, pero ya no se puede reducir ni de manera manual, ¿no? Probablemente en estos casos de las hemorroides tiene que hacerse una trombectomía de emergencia. Ahí tenemos las hemorroides. ¿No? Esta es una hemorroide pues, bastante intensa, ¿no? Que tiene, miren, está a las 12, ¿no? Y a las 6 en su ubicación a nivel de en el sentido horario. Y ven pues que ahí no solamente repliegue, ser una hemorroides grado 2. La hemorroides puede ser mixta también, ¿no? Pueden ser también internas y externas o pueden tener diferentes grados. Puede tener un grado 1 y otro grado 3. Entonces son combinadas, ¿no? Generalmente pues se pueden presentar también por mecanismos, por ejemplo, como la hemorroides postparto, ¿no? Esto es muy frecuente porque en todo el proceso de parto hay definitivamente un esfuerzo mayor y hay un incremento de la presión intraabdominal, ¿no? Lo primero fisiológica y puede transformarse en anatómica, ¿no? Entonces, generalmente en estas hemorroides postparto se presentan así, mixtas, ¿no? Con varios otros van a terminar con tratamiento médico
Sí, díganme. Me están llamando. Bueno, sigamos. Esta es una hemorroides mixta, miren, ya ha tenido un hemorroides grado 2, ¿no? Y encima tiene aquí un hemorroides más, ¿no? O sea, es un problema crónico y obviamente pues ya esto necesita solución quirúrgica, ¿no? Cuando las hemorroides se presentan a todo el ano, se llaman hemorroides en corona, ¿no? Porque tienen pues que solucionarse quirúrgicamente, pero siempre hay que dejar puentes dérmicos para que no haya estenosis luego. El prolapso de las hemorroides grado 4, cuando se vuelven irreductibles, pues se dan trombosis, como les decía, se secuestra el vaso ahí, se hace un coágulo, son de comienzo brusco, ¿no? Generalmente a nivel de la zona postparto, una zona más intenso, y lo que hay que hacer, pues, básicamente ahí es una cirugía a 2 tiempos, ¿no? Mira, aquí tenemos una hemorroides bastante intensa, ¿no? Es sola, está trombosado, hay edema, ¿no? Pues hay un poco de necrosis, ¿no? Y hay signos de infección. Entonces, esto tiene que de todas maneras hacerse la cirugía pronta, ¿no? Es por emergencia, no solamente trombectomía. En cambio, aquí ven más o menos el mismo grado, ¿no? También hay trombosis, pero no hay signos inflamatorios, no hay necrosis, permite pues todavía esperar, ¿no? Debe ser hospitalizada, antibióticos puede o no darse, ¿no? Es discutible, pero si es que hay factores de riesgo, sí, ¿no? De todas maneras. En algunos casos, pues la dilatación forzada, ¿no? Del esfínter anal interno bajo anestesia, ¿no? El método de Lord es para poder examinar básicamente a los pacientes, ¿no? Y tener una idea clara de la necesidad quirúrgica que pueda tener. Aquí tenemos una hemorroides trombosis a grado 1 o 2, ¿no? Por la ubicación, ¿no? Es muy dolorosa, ¿no? Es muy dolorosa. Probablemente las hemorroides que hemos visto anteriormente no acuden a emergencia, pero esta sí va a ir a emergencia porque tiene un dolor extremo, ¿no? Aquí ya es una hemorroides que tiene cambios, ¿no? Inflamatorios, probablemente ya la piel se ha devitalizado, hay infección de por medio, entonces tiene que hacerse la cirugía también de manera pronta, ¿no? Hemorroidectomía es sacar la hemorroides, se hace como una especie de raqueta, ¿no? Aquí vamos a verlo, a ver, les describo más o menos cuáles serían aquí. Ya, se hace una incisión de esta forma, ¿no? Como una raqueta, de tal manera que se saca la hemorroides y se va hacia la zona interna, ¿no? Entonces, esa es la incisión de Milligan Wurman. Aquí nos les puedo decir todo esto y ahí. Esta otra también así. Siempre dejando pedículos vasculares, ¿no? Espacios aquí, ¿no? Que puedan, pues, de alguna manera evitar que haya una estenosis, ¿no? La cirugía es bastante cruenta, bastante dolorosa. La técnica de Milligan Morgan no cierra la piel, ¿no? Y hay otra técnica, el Whitehead, que sí, la Whitehead, ¿no? Que sí, al fía, ¿no? O sea, se usa piel con piel. El gran problema de esta técnica es que puede llevar a infección, ¿no? En cambio, la Milligan Morgan, pues es más dolorosa, más molesta, pero generalmente no se infecta, ¿no? Y se puede epitelizar también en el transcurrir de los días. O sea, aquí tenemos también una hemorroides, ¿no? Entonces lo que se hace es una incisión de este tipo, una raqueta, y hay ulceración. Aquí tenemos una hemorroides en corona, vamos a identificarlas, ¿no? Tenemos una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí, ¿no? Entonces, claro, hay que hacer la cirugía, pero si las vamos a sacar todas, hay que sacar las más grandes, ¿no? Y siempre dejar un puente dérmico, como les decía, ¿no? Estas zonas para evitar estenosis anal posterior.
hace con una pinza, se tracciona, se diseca, ven ahí la incisión, ¿no? Ven, con las tijeras va entrándose hacia el borde. No se olviden que es una zona vascular, entonces aquí hay que hacer una ligadura, ¿no? Se saca toda la piel y el segmento contenido vascular, ¿no? Y se deja esto abierto, pues, en una incisión, ¿no? En algunos casos, ¿no? La hemostasia puede hacerse con puntos transfixiantes, como ven aquí, ¿no? Se pone un punto transfixiante en la base de la hemorragia, ¿no? En la base de la misma se pone un punto transfixiante para controlar el sangrado, ¿no? En otros casos puede hacerse solamente con cauterización. Aquí tenemos también la sección de los hemorroides con ligadura previa, ¿no? ¿Puedo sacar los sábanas? Sí, claro. Se hace una ligadura previa y se saca pues todo el paquete hemorroidal, ¿no? Previa disección. Miren que aquí ha habido una disección. Todo esto es una incisión y se ha disecado, ¿no? El paquete hemorroides que se ha desprendido de la base, ¿no? Y se hace una ligadura inferior a este nivel, ¿no? Como están viendo, y simplemente pues se extrae, ¿no? Este lecho queda cruento, abierto. Esa es la técnica de Milligan Morgan. Aquí ven cómo quedan los lechos, ¿no? Donde estuvo el hemorroides. Por eso es que se hace esa incisión en raqueta para poder controlarlo, ¿no? Ahí. Y ahí es donde se hace la ligadura. Listo, las hemorroides internas, como les dije, es un poco más difícil diagnosticarlas, ¿no? Generalmente el tratamiento médico se propone hacerlas con mayor frecuencia y lo que se puede hacer también son ligaduras con banda, ¿no? Esto con bandas de caucho. Ahora vamos a ver que es un aparato muy sencillo, ¿no? Y se puede hacer con vía endoscópica, ¿no? O también con anoscopía, vía quirúrgica. Pero endoscopía va a ayudar, ¿no? Con tubo. Puede hacerse escleroterapia también, pero esto es un poco más riesgoso en el sentido de que si el sangrado se debe a un incremento de la presión vascular, entonces esto puede resangrar, ¿no? Esas son las bandas, ¿no? Es una pistola especial. Esta es la pistola, ¿no? Y aquí tiene un conito, miren el conito, y aquí está la banda. Lo voy a marcar ahí. Es una banda de caucho, ponen aquí, ¿no? Se le pone el conito y luego la pistola va a hacer pues que protruya la banda hacia la base. Entonces uno lo coge con una pinza, ¿sí? Ven la pinza y la banda va pasando, ¿no? Por el cono y la suelta ahí, ¿no? Al momento de soltar la banda se va a formar pues esa estructura de ligadura, ¿no? Y nada más, no se hace mayor corte ni nada, simplemente se ponen esas banditas, se va ligando, las hemorroides, se hace una escara y se desprende pues el paquete hemorroidal, ¿no? Aquí también está en el esquema, ¿no? Aquí están las bandas, ¿no? Cómo van hacia la base hemorroidal. ¿Cuándo es el problema? Cuando la base es bastante ancha, ¿no? Es amplia, ¿no? Está medio sésila. Entonces ahí sí va a ser difícil, pues, lograr coger exactamente el paquete hemorroidal, ¿no? Entonces, las hemorroides son formaciones vasculares, ¿no? Sobre todo venosas. Hay una enfermedad de fondo que deben tratarse básicamente, si es, por ejemplo, hay hipertensión portal, ¿no? Si hay estreñimiento pertinaz, ¿no? Eso ayuda muchísimo para que la evolución, operado o no, sea mejor, ¿no? Y las cirugías, pues, deben ser las cirugías lo más conservadoras posibles, ¿no? Se puede utilizar bandas elásticas también. Y no se olviden, pues, que siempre hay que dejar puentes dérmicos, ¿no? Es la fisura anal. La fisura anal no es otra cosa que un desgarro del anodermo, ¿no? De la parte externa. Es muy dolorosa la fisura anal, ¿no? Y se ve pues como una llaga que nunca cura, ¿no? Porque cada vez que hay estreñimiento y dolor, esto va a hacer pues que el paciente no quiera ir a hacer deposiciones, ¿no?
y se transforma en un círculo vicioso, ¿no? O sea, no hace deposiciones, más estreñimiento, ¿no? Y más dolor en el momento de que no se rompe este ciclo, el paciente va a tener una fisura crónica, va a estar con estreñimiento y es una molestia, pues, y cada vez que vaya al baño va a tener un sufrimiento terrible, ¿no? Esta es la fisura anal, miren cómo es una llaguita, ¿no? Como su nombre lo indica, es una fisura sobre la mucosa, es muy dolorosa, intensamente dolorosa. Entonces, y el tratamiento no es otro que una esfinterotomía. Intensa y brusca hace que haya una fisura, ¿no? Lo único que uno tiene que hacer es disecar, ¿no? A través de la fisura, encontrar la zona muscular y hacer una sección parcial, ¿no? No total, porque si uno secciona totalmente el músculo, pues vamos a ir de un lado a otro. Vamos a ir a herencia fecal. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer una sección parcial, ¿no? Es una esfinterotomía parcial, ¿no? Una especie de malformación o deformación mucosa, ¿no? Centinela, ¿no? Que les va a indicar dónde está la fisura, ¿no? Igualmente aquí hipertrofia de la papila. Hallazgos, es el dolor, el espasmo intenso es el que lo produce y lo que hay que hacer es buscar dónde está la fisura para después hacer la sección, ¿no? Quirúrgica. Los ablandadores de heces, ¿no? Obviamente, y higiénico-dietético, ¿no? Y el quirúrgico es la esfinterotomía interna, ¿no? Seccionando las fibras del esfínter. Aquí tenemos la fisura anal, ¿no? La ubicación, se hace una apertura a nivel del esfínter interno, ¿ven? Y con el bisturí, puede hacerse con cauterio también, o bisturí frío, se hace una sección del esfínter, ¿no? Y luego se ponen unos puntos, ¿no? Se quedó la esfinterotomía, ¿no? El absceso anorrectal es otra de las patologías bastante frecuente, pero a partir realmente de patología previa, sea fisura o sea hemorroides, en algunos casos puede causar una infección, ¿no? Se meten los gérmenes ahí y se van hacia la zona glandular, ¿no? Van creciendo por el flano interesfinteriano y por ahí dan lo que se llama el acceso anorclínico, es dolor intenso, constante, ¿no? Pulsátil, que se acentúa pues al toser o estornudar, ¿no? Miren, donde se ubica el absceso, ¿no? Hacia dónde va a dirigirse, ¿no? Aquí en la zona del esfínter, es interesfinteriano, ¿no? Puede ir, ¿no? O también en la zona isquiorrectal. El tratamiento básicamente es el drenaje. Cómo lo abordemos es lo más trascendente, ¿no? Urgencia, ¿no? Obviamente, tratamiento antibiótico de amplio espectro que cubra negativos y anaerobios, ¿no? Y hacer el drenaje, ¿no? El drenaje siempre debe ser realizado en pabellón con anestesia general o también pabellón le llaman aquí sala de operaciones, ¿no? En sala de operaciones o en algunos casos también puede darse anestesia regional, ¿no? La anestesia local no es lo mejor porque a veces el absceso está muy superior. Lo otro es que la anestesia lidocaína o lidocaína por el pH del medio, ¿no? Entonces no va a tener mayor función. Entonces, hacer estas cirugías como locales es un martirio para todo el paciente. En resumen, pues hay dos principios para el tratamiento del absceso. Uno es el vaciamiento precoz para poder evitar que se coleccione. Miren aquí, ¿no? Se zona, la zona del absceso, ¿no? Y se hace una incisión en cruz, ¿no? También se puede hacer una incisión
No hay, tratar de hacer una incisión no muy económica, porque lo que hay que sacar es sacar todo el tejido que está ahí, no solamente infectado, sino que hay detritos celulares, ¿no? Y se puede complementar con esa, porque si ustedes le hacen solamente punción o una pequeña incisión, se vuelve a llenar y otra vez. Esa es la ubicación de los abscesos, ¿no? El absceso perianal es el más frecuente, ¿no? Después puede haber una en la zona isquiorrectal, en la zona del supraelevador, ¿no? Que ya se vuelve casi pélvico, ¿no? Entonces, todas estas son las ubicaciones, ¿no? Y también este de aquí, que es uno de los más frecuentes, ¿no? En la zona del interesfincteriano, ¿no? Bien, las fístulas perianales, un absceso y una fístula se define como una comunicación entre dos cavidades, ¿no? Epitelizadas. Tenemos la fístula, ¿no? Que se da a partir de probablemente un hemorroides, un absceso, una fisura, y se comunica pues hacia la parte externa, ¿no? También se da en enfermedades como enfermedades inflamatorias, en tuberculosis, en neoplasias, en linfomas, en mieloma, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta y examinar la parte anal, ¿no? En la presencia de fístulas. El tratamiento consiste en el drenaje inicial, ¿no? Y buscar, pues, el orificio de salida, ¿no? Y la zona superior dentro del ano, ¿no? Miren, aquí hay una fístula, aquí hay otro orificio. Entonces, hay unas reglas para poder saber dónde están, ¿no? Y es la clasificación de Park, que puede dar una fístula interesfinteriana a partir de un absceso interesfinteriano, fístulas supraesfinterianas y fístulas extraesfinterianas, ¿no? Aquí está la ubicación, interesfinterianas, ¿no? Supraesfinterianas, ¿no? Extraesfinterianas, ¿no? Y estas son las fístulas más complejas que ya tienen una comunicación alta, ¿no? No solamente la zona del ano, ¿no? ¿No? Sino en la zona rectosigmoidea, ¿no? Esas son de ubicación alta. ¿Cómo sabemos si el orificio, pues, tiene una comunicación más o menos baja, ¿no? Cerca de la línea dentada o tiene una comunicación alta? Estas son las ubicaciones. Para eso utilizamos la regla de Goldsack, ¿no? ¿Cuál es esta regla de Goldsack? ¿No? Básicamente, se traza una línea transversal, el paciente está en posición genupectoral, ¿no? O sea, boca abajo, y cuando ustedes luego de esta línea encuentran que los orificios están ubicados posteriormente, así, en la parte posterior, entonces probablemente son altas, están ubicadas en la parte superior, ¿no? Sobre la línea dentada y en la zona recto, ¿no? Más que del ano. En cambio, las fístulas que se presentan, ¿no? Por debajo de esta línea anal transversal, ¿no? En esa posición, probablemente son fístulas cercanas, ¿no? Fístulas que están por debajo de la zona de la línea dentada, ¿no? Obviamente son más fáciles de tratamiento estas fístulas anteriores que las fístulas posteriores. Estas posteriores necesitan de diagnóstico y muchas veces ser guiadas por endoscopía o proctoscopía. Finalmente, el prolapso rectal es una manifestación también debida básicamente a una debilidad del piso pélvico, ¿no? Y una prosidencia o salida del intestino, ¿no? ¿Cómo diferenciamos del prolapso de prosidencia? Prosidencia es cuando salen todas las capas del intestino, ¿no? En este caso el intestino grueso. En cambio, en el prolapso puede haber prolapso solamente de la mucosa o de alguna zona como la submucosa, ¿no? Entonces, el prolapso rectal, ¿no? El tratamiento puede ser con ligadura alta. En cambio, la prosidencia se hace a través de la promontofijación, que no es otra cosa que la zona rectal, fijarla hasta el promontorio, que es la zona de la columna, ¿no? De la zona sacra. Listo, muchachos, disculpen las interferencias. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Dónde estamos? Dejamos de compartir. Iniciamos video. A ver, ¿preguntas?
Nada. Doctor, entonces las hemorroides internas, por así decirlo, siempre se va a utilizar ese tipo de conito que mencionó para tratarlas, o Sí. dependiendo también tendría que aperturarse la región anal, No, o sea, lo realizar una incisión. preferible, claro, lo preferible es el tratamiento endoscópico, ¿no? Eso es lo más... sí, es lo mejor, ¿no? El tratamiento endoscópico, porque lo que hacemos básicamente es lograr coger la hemorroides, ¿no? Y ponerle la ligadura, ¿no? Y no va a tener mayores molestias, pues, porque el lecho va a ser la mucosa, ¿no? Pero en algunos casos, ¿no? Estas hemorroides internas pueden prolapsar tanto que definitivamente ya tiene que ser quirúrgico, ¿no? Y también pueden tener características que impidan, pues, utilizar este tipo de aparatos, ¿no? El tratamiento de la hemorroides sigue siendo quirúrgico de acuerdo al grado y frente a la imposibilidad de un manejo médico y endoscópico, ¿no? Esa es la definición del tratamiento quirúrgico en las hemorroides. Ok, doctor. Doctor, ¿cree que me pueda repetir un poquito lo que es el tratamiento de la fisura anal? Porque no entendí muy bien lo de la oclusión parcial y todo ello. Ya, la fisura anal no es otra cosa que una especie de un desgarro sobre la mucosa que causa mucho dolor, ¿no? Porque es una zona muy sensible. Entonces, lo que se hace es hacer una esfínterotomía. Tenemos un esfínter interno y un esfínter externo, ¿no? Entonces, a partir de la... Vamos a explicarlo por aquí. ¿No? Ya. En la esfinterotomía lo que se hace es buscar a través de la fisura, ¿no? Ahí está, a través de la fisura, buscas, disecas un poco, puedes abrir un poquito esto también, ¿no? La fisura, y buscas el esfínter interno. El esfínter pues no es otra cosa que una capa muscular que está rodeándose. Entonces lo que hacemos es hacer una sección, ¿no? Cortamos con el bisturí y hacemos una sección a este nivel, cosa que el esfínter pues va a tener ya esa forma, ¿no? Pero conserva todavía el paciente interno. Entonces, esta disminución de la presión que se da en el esfínter interno va a hacer pues que la mucosa pueda cicatrizar sin mayor problema. Ese es el tratamiento de la esfinterotomía, ¿no? Vía anal, ¿no? O sea, para disminuir por así decirlo, la superficie de las heces, para que no hagan tanta presión en esa parte. Exactamente, ¿no? El problema de la fístula, perdón, de la fisura anal, se produce porque hay una contracción intensa del músculo, de esta capa muscular se contrae intensamente. Entonces, ahora cuando ya empiece nuevamente el paciente ya operado, en la fisiología de la defecación, esta contracción va a estar pues interrumpida, no va a ser la cicatrización de la zona de la mucosa, ¿no? El mecanismo de defecación, ustedes saben que es un mecanismo bastante complejo, actúan simpático y parasimpático, ¿no? En etapas de relajación y contracción, ¿no? Entonces lo que se hace básicamente es evitar esta contracción intensa del esfínter interno. Y con eso, pues, permitir que haya cicatrización de la fisura en esa parte, ¿no? Ese es el tratamiento, esfinterotomía parcial interna, ¿no? Ese es el término. Ok, ¿Listo? doctor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Doc. A Yo ver, sí. pues, Bueno, hemos visto más que todo algunas
hemorroides externas ya protuidas, pero me gustaría saber cuál sería el tratamiento de los hemorroides internos, los paquetes que están adentro y que se abren fisuras. Claro. Mira, las hemorroides, esta por ejemplo es una hemorroides interna, ¿no? ¿Por qué? Porque su origen está sobre la línea dentada. Esta es la línea dentada, ¿eh? ¿Cierto? Entonces es una hemorroides interna. Sin embargo, la magnitud del problema, ¿no? O sea, ¿cuál es el tamaño que esta hemorroides prácticamente protruye en la zona externa? Entonces, si ustedes hacen un tacto rectal o una anoscopía, pues van a ver la hemorroides ahí. El tratamiento ideal de este tipo de hemorroides interna no es otra cosa que la ligadura a este nivel, ¿no? Entonces, la ligadura la puedes hacer como en estas bandas de manera endoscópica o la puedes hacer quirúrgicamente, ¿no? Utilizas un sistema especial que es un anoscopio rígido y llegas hasta la zona del origen y la ligas, ¿no? Y finalmente extraes. ¿Qué ventaja tienen las hemorroides internas respecto al procedimiento quirúrgico? Es que están fijadas a la mucosa. Ya no es como las hemorroides externas, que ustedes tenían que hacer esta incisión, ¿no? En raqueta y sacar toda la hemorroides, y porque la piel pues queda así como un puente dérmico, ¿no? Aquí quedan los puentes dérmicos. Entonces, el tratamiento, claro, es más sencillo, se podría decir, ¿no? Respecto a es mucho más rápida, ¿no? Porque estas heridas cruentas que quedan, esos lechos así cruentos, pues definitivamente van a causar dolor y molestias, ¿no? Claro. Y, Doc, en este caso, los hemorroides internos que mostraste en la otra imagen, o sea, mi duda es, la de grado 1 no se opera, ¿verdad? No, no se opera, no se opera. A Tanto partir de grado internas como 2 para arriba, externas. claro, a ver, las hemorroides internas se definen cuando están sobre la línea dentada, ¿está bien? Esta es una hemorroides interna, pero protruye, ¿sí? Entonces, esta es una hemorroides interna, grado 3 probablemente, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Protruyen, pero manualmente la puede reducir. ¿Es tratamiento quirúrgico? Sí, requiere tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque obviamente estas hemorroides no solamente van a dar la sensación de que está ocupada la zona anal, de pujo, tenesmo, sino dolor también, ¿no? Y molestias en la defecación. Ahora, esta misma hemorroides se puede presentar aquí. De ese mismo grado se puede presentar aquí, externamente. Igual el tratamiento es quirúrgico, pero es diferente porque aquí lo que tienes que hacer es una técnica de Milligan-Morgan, es decir, hacer una incisión. ¿Ya? Claro. Entonces, es diferente lo que es hemorroides interna, lo que es hemorroides externa, es por el origen, ¿no? De donde salen por encima de la línea dentada o por debajo de la línea dentada. Es distinto al grado de hemorroides. El grado de hemorroides es grado 1, 2, 3 y 4. El grado 2, 3 y 4 probablemente son quirúrgicos. En algunos casos, el grado 2, como es interna, no da mayores molestias y no se tiene que operar. Pero si es en grado 2 y es externa, sí va a ser molesto e incluso puede trombosarse. El problema de las hemorroides externas es que el esfínter anal, al contraerse, puede evitar la circulación, sobre todo la circulación venosa. Por lo tanto, esa éstasis de la circulación va a hacer que haya edema y finalmente la formación de un trombo. Entonces, muchas veces las hemorroides externas tienen la mayor frecuencia de complicación de que se haga un trombo hemorroidal. Por eso que son más quirúrgicas las externas que las internas. Más delicadas, ¿no? Gracias, doctor. Listo.
Doc, una Otra pregunta. consulta respecto al grado 1 de las hemorroides internas. ¿Estas no, generalmente no molestan al paciente o sí lo hacen, pero lleva un tratamiento? ¿Cómo es? O a veces pasan desapercibido. No, generalmente no causa mayor molestia, ¿no? De repente la molestia principal va a ser en el momento de la defecación. Ahí puede tener una molestia, ¿no? Porque se incrementa la presión y pues sienten ahí una especie de ICOM, ¿no? Eso es lo que refieren los pacientes, ¿no? Una especie de ICOM a ese nivel. Pero por lo demás no debe dar las dos, sí, ¿no? Dependiendo si también son pediculadas y se pueden secuestrar en un esfínter anal. Ahora, muchas de las patologías anorrectal no son únicas, a veces se combinan, ¿no? Hay una hipertonía del esfínter, de repente no les causa una fisura, pero sí le está causando que la hemorroides grado 2 pues no se reduzca, ¿no? Y obviamente el dolor se hace mucho más intenso, ¿no? Doctor, en algún momento llegué a escuchar de que realmente las cirugías hemorroidales no son muy efectivas, por así decirlo, porque el paciente vuelve a tener, o sea, le vuelve a salir el hemorroide. ¿Eso es cierto? Sí y no. O sea, de que son efectivas para el tratamiento de la hemorroides. Eso sí, eso es cierto. Que son molestas, mucho malestar en el paciente también, ¿no? Pero la efectividad no se mide por ¿cómo se llama? La posibilidad de que vuelvan a presentarse las hemorroides. Las hemorroides se presentan básicamente por un incremento de la presión, ¿no? A ese nivel, por la debilidad de la mucosa, por una circulación colateral en la zona anal, ¿no? Si esto no cambia, o sea, si el paciente sigue con estreñimiento, sigue haciendo esfuerzos para hacer las deposiciones, sigue con un incremento de la presión intraabdominal, ¿no? Sea por sobrepeso o por su misma actividad, ¿no? Los pacientes que pasan mucho tiempo sentados, ¿no? Los choferes de camiones, de buses, ¿no? Eh, También los que paran mucho tiempo en la oficina, si tienes estreñimiento, sedentarismo, incremento de la presión intraabdominal, ¿no? Todo esto pues va a llevar a que los factores, como no se han modificado, se vuelva a presentar la enfermedad. O sea, no es que recurra, no es que sea una nueva, o sea, la misma hemorroides, perdón, no es que sea la misma hemorroides que el tratamiento quirúrgico ha fracasado, ¿no? Tú has sacado la hemorroides, pero se ha vuelto a formar porque los factores que llevan a esto no han sido modificados, ¿no? Pues, Así ¿ya? es, la persona no cambia su estilo de vida, no baja de peso, no cambia la alimentación y todo su día a día, entonces no tiene nada que ver con la cirugía aquí, o sea, Claro, claro. Cualquier cirugía que hagas va a fracasar si es que los factores que llevan a la patología no se modifican, ¿no? Y eso funciona para todos, ¿no? Y si se hace cirugía de obesidad y ustedes no cambian su estilo de vida, a los 5 años va a seguir nuevamente, va a ser obeso otra vez, ¿no? Entonces, igual, si hacen una cirugía plástica, una dermolipectomía, ¿no? Se saca la parte de la piel, ¿no? Con el tejido celular subcutáneo, pero el paciente no cambia su estilo de vida, es que sigue comiendo una dieta rica en carbohidratos, sedentarismo, ¿no? Y se agrega su biotipo que ya tiene predisposición a hacer engrosarse, ¿no? De acumular grasa y todo esto. Entonces, unos 3 o 5 años y otra vez va a tener que tener su colgajo dérmico ahí, pues, ¿no? Que requiera otra vez cirugía, ¿no? Entonces, la cirugía en sí tiene la función de resolver el problema, ¿no? Pero obviamente esta solución se vuelve transitoria si no se modifica todo el resto de factores. gracias. ¿Listo, muchachos? Entonces nos quedamos ahí. ¿Ya? Ustedes tienen clase, creo, ahorita, ¿no? Más tardecito. Sí, doctor.
Ya, porque si no hubiésemos entrado a la cirugía. Bueno, así es, y a veces no. Pero, a ver, dígame una cosa, con la cámara más o menos se ve bien. Tiene un delay, ¿no? Tiene un retardo, creo. Sí, doctor, pero la cámara sí se ve bien, lo que sí es que un poquito el audio sí no estaba muy claro, a veces no Ya, se entendía, o quizá también habrá sido el retardo de la cámara que a veces no se podía comprender un poco, pero sí estuvo bien, creo yo, al menos la imagen sí fue buena. ya, ya. Entonces voy a mejorar un poco. Lo que pasa es que el, el, el celular con el que estaba transmitiendo lo dejé a un lado, casi a 2 metros de la cámara. Claro, conectaba igual la cámara, pero el audio estaba por Zoom, ¿no? Entonces no, por eso no escuchaban nada probablemente. O escuchaba muy bajo. Lo otro que voy a hacer es, pues, mejorar en cuanto a, voy a hablar más lento del usual para que el delay no, eh, pues, empiece a, más o menos lo que hablo vaya de acuerdo con la imagen, ¿no? Porque si no, casi son 4 segundos, ¿no? 3 a 4 segundos de retardo. Pero bueno, si es que se ve, lo importante es que ustedes puedan ver, porque ahí sí puedo usar mis manos, ¿no? Con esta cámara portátil. En cambio, con la transmisión ahí tengo una mano ocupada, pues obviamente, para poder transmitir. Bueno, muchachos, entonces, Doc, sí, ok. ¿no habría Dime. una forma de que usted grabe la cirugía para nosotros ver? Porque de verdad que estaba muy emocionante. Y bueno, Ya, queríamos ver. ya, voy a ver si es que, ya, voy a ver si puedo grabar la vesícula, ¿ya? Gracias, Para, Doc, lo y se las máximo. paso y se las cuelgo en el,